Hay misterios que el tiempo, en su infinita paciencia, intenta sepultar bajo capas de polvo, olvido y lógica racional. Pero a veces, el tiempo comete errores. A veces, la membrana que separa nuestro presente de un pasado oscuro y prohibido se vuelve tan delgada que una sola voz, la voz de un niño, es capaz de rasgarla por completo. Esta es la historia de un despertar que no debería haber ocurrido. Un desafío a la criptografía, a la historia oficial y a la comprensión misma de la mente humana. En el centro de este enigma se encuentra un niño de 6 años, llamado Matteo, cuya existencia ordinaria en una Italia moderna se vio súbitamente interrumpida por los ecos de una Lombardía del siglo XV, una época de hogueras, secretos alquímicos y una verdad que fue cifrada para no morir. Todo comenzó una tarde de lluvia persistente, en el salón de una casa donde el aroma al café de Alessandro y el suave murmullo de la televisión de Giulia formaban el telón de fondo de una vida familiar tranquila. Matteo, sentado en la alfombra, hojeaba un libro de botánica ilustrado que su padre, un arquitecto con pasión por las ciencias naturales, le había regalado. Era una escena idílica, hasta que el silencio de la habitación se rompió con un sonido que no pertenecía a la infancia. Un gruñido de indignación, una exhalación de frustración adulta cargada de un desprecio milenario. Alessandro y Giulia observaron, paralizados, cómo su hijo de 6 años cerraba el libro con una violencia inusitada. El rostro de Matteo se había transformado. La redondez de sus mejillas parecía haberse afilado bajo una tensión interna. Sus ojos, habitualmente brillantes de curiosidad infantil, se tornaron fríos, analíticos, cargados de una severidad que erizaba la piel. Con un dedo pequeño pero firme, señaló la ilustración de una planta medicinal. «Esto es un insulto a la obra», sentenció con una voz que carecía de la vacilación propia de su edad. «Las raíces están mal. Están dibujadas con la ignorancia de quien solo ve la superficie. Tuvimos que ocultar las verdaderas hojas del solano azul bajo el velo del cifrado. Si hubiéramos mostrado su forma real, los hombres de las tonacas negras nos habrían arrastrado a la plaza de la catedral. Nos habrían convertido en ceniza antes del amanecer». ¿Qué puede saber un niño de 6 años sobre tonacas negras o plazas de catedrales? ¿Cómo puede un infante referirse a una planta con el nombre de solano azul y hablar de un nosotros que sugiere una fraternidad de siglos de antigüedad? Alessandro, intentando mantener la calma que la razón le dictaba, se arrodilló frente a su hijo. «Matteo, es solo un dibujo», dijo, aunque su corazón latía con una irregularidad dolorosa. Pero el niño no retrocedió. Su mirada se clavó en la de su padre con una intensidad que lo hizo sentir como un extraño en su propia casa. «No entiendes, Alessandro», respondió el niño, usando el nombre de pila de su padre por primera vez. En 1420, cuando el aire de Lombardía olía a peste y a incienso, yo no era un niño que jugaba con libros. Era el aprendiz de la luz en la oscuridad. Era el ojo que observaba y la mano que grababa las palabras del doctor Giacomo. La confusión de los padres se transformó en un pavor sordo. Giulia sintió un frío glacial recorrer su columna vertebral. Comenzó a buscar explicaciones. ¿Había visto Matteo algún documental? ¿Alguna película sobre la Inquisición? Pero los detalles eran demasiado específicos, demasiado viscerales. Matteo empezó a describir el taller de este supuesto doctor Giacomo en una Lombardía de 1420. Describía el olor acre del vinagre utilizado para limpiar las heridas, el tacto del pergamino de vitela, ese cuero de ternero nacido muerto que era tan caro como la seda, y el miedo constante a los pasos pesados de los inquisidores en las calles empedradas. Según el relato de Matteo, él era el encargado de plasmar en papel los descubrimientos anatómicos y botánicos que su maestro, un hombre considerado hereje por la Iglesia, realizaba en la clandestinidad. Giacomo sabía que el conocimiento era una sentencia de muerte si caía en las manos equivocadas. Por eso, idearon un sistema. Un lenguaje que no fuera lenguaje,
una escritura que no fuera escritura. Mateo afirmaba, con una seriedad que no dejaba lugar a la duda, que él mismo había escrito 30 de las páginas más crípticas de lo que hoy conocemos como el manuscrito Voynich. Para aquellos que no estén familiarizados con este objeto, el manuscrito Voynich es, quizás, el libro más misterioso del mundo. Un volumen de más de 200 páginas, datado por carbono 14 entre 1404 y 1438. Escrito en un alfabeto desconocido y lleno de ilustraciones de plantas que no existen en la Tierra, diagramas astronómicos imposibles y mujeres bañándose en extraños sistemas de tuberías biológicas. Durante siglos, los mejores criptógrafos del mundo, incluidos los que rompieron los códigos nazis en Bletchley Park y los expertos de la NSA, han intentado descifrarlo sin éxito. Algunos dicen que es un engaño, otros que es un tratado de alquimia, otros incluso que es de origen extraterrestre. Pero Mateo no hablaba de alienígenas ni de engaños. Para él, el manuscrito era un diario de supervivencia. Hablaba de cómo el doctor Giacomo le dictaba fórmulas para curar enfermedades que la Iglesia consideraba castigos divinos, y cómo Mateo, con una pluma de ganso y una tinta fermentada con agallas de roble, traducía esas palabras al código visual que su maestro le había enseñado. El secreto no está en las letras, decía Mateo mientras caminaba por la habitación con las manos entrelazadas a la espalda, imitando involuntariamente la postura de un anciano. El secreto está en el ritmo del trazo. Escribíamos de derecha a izquierda cuando el contenido era de vida o muerte, para engañar al ojo que lee con prisa. La situación pasó de lo inquietante a lo aterrador cuando una mañana Julia entró en el dormitorio de Mateo y encontró que el niño había cubierto las paredes con dibujos. No eran los garabatos habituales de un niño de primaria. Con un rotulador negro, Mateo había trazado híbridos vegetales de una complejidad asombrosa. Flores con raíces que parecían pulmones humanos, hojas que se entrelazaban formando patrones geométricos perfectos. Y entre los dibujos, hileras de un texto fluido, elegante y absolutamente incomprensible. Julia, con las manos temblorosas, tomó su teléfono y buscó imágenes del manuscrito Voynich. La comparación fue como un golpe físico. Los glifos que su hijo había dibujado en el papel pintado de su habitación eran réplicas exactas, trazo por trazo, de los caracteres que han desquiciado a los lingüistas durante décadas. Mateo escribía en voynichés con la misma naturalidad con la que otros niños escriben su propio nombre. ¿Cómo es posible que un cerebro infantil procese y reproduzca un sistema de escritura que no tiene clave de traducción conocida? ¿Qué proceso neurológico permite que una conciencia moderna acceda a las técnicas caligráficas de un taller lombardo del siglo XV? Alessandro y Julia se encontraban en un limbo psicológico. Por un lado, el amor por su hijo los empujaba a buscar ayuda médica, temiendo una psicosis o un trastorno disociativo. Por otro, la precisión de los datos que Mateo aportaba era tan abrumadora que la lógica científica empezaba a desmoronarse. Mateo les contaba, durante las cenas que se volvían sesiones de interrogatorio involuntario, que el doctor Giacomo había descubierto una variante del solano, el solano azul, que crecía solo en las sombras de los valles alpinos. Según el niño, esta planta no solo curaba la fiebre, sino que permitía a la mente separarse de la carne, para observar el interior del cuerpo humano sin necesidad de abrirlo. Era un conocimiento que la Inquisición, con su obsesión por el control del alma y el cuerpo, consideraba la máxima blasfemia. Giacomo me decía: escribe, pequeño, escribe para que el futuro nos encuentre cuando el fuego ya no sea la respuesta a la duda. Susurraba Mateo con la mirada perdida en un punto invisible del espacio. La angustia de los padres alcanzó su punto álgido cuando Mateo empezó a mostrar síntomas físicos. Sus dedos desarrollaron callosidades en lugares específicos, como si hubiera pasado años sosteniendo una pluma con una presión constante. Empezó a quejarse de un dolor de espalda crónico,
describiendo la fatiga de pasar 10 horas sentado en un taburete de madera frente a un atril inclinado. Su personalidad infantil se desvanecía por momentos, siendo reemplazada por la de un hombre que ha visto demasiada muerte y que siente el peso de una responsabilidad histórica. «Tengo que terminarlo», decía a veces en sueños, hablando en un dialecto italiano arcaico que Alessandro, de origen lombardo, apenas podía reconocer, pero que le helaba la sangre. Giacomo está en el calabozo. El hierro está frío. El libro debe estar a salvo. Desesperados por encontrar una respuesta que no fuera la locura, Alessandro y Giulia lograron contactar con un equipo de investigadores de la Universidad de Yale, la institución que custodia el manuscrito original bajo el código MS-408 en la biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos. No mencionaron la supuesta reencarnación de su hijo, sino que presentaron las fotos de los dibujos de Mateo como el trabajo de un prodigio lingüístico, que parecía haber encontrado un patrón en el código. Lo que sucedió a continuación es algo que la ciencia oficial ha intentado mantener en un perfil bajo para evitar el sensacionalismo, pero que en los pasillos de Yale se comenta con un asombro reverencial. Mateo, a través de una videollamada, les pidió a los conservadores que no miraran las páginas, sino la estructura física del libro. «Buscad donde el hilo se une a la piel», dijo el niño con una seguridad gélida. En la página 34, bajo el dibujo de la raíz que parece un feto, Giacomo escondió una lámina de plata con la clave del solano. No es una planta, es un mapa. Los expertos de Yale, siguiendo lo que consideraban una corazonada sin fundamento de un niño superdotado, sometieron el manuscrito a un nuevo análisis de rayos X multiespectrales y tomografía de alta resolución. Lo que descubrieron bajo el doblez del pergamino de la página 34 hizo que el director de la biblioteca tuviera que sentarse para no desmayarse. Allí, oculto en una pestaña de vitela que había pasado desapercibida durante 600 años, se encontraba un microfragmento de metal, una lámina de plata tan fina como un cabello humano, grabada con una técnica de orfebrería que no debería haber existido en 1420. La lámina contenía una serie de instrucciones anatómicas que describían con precisión la estructura del sistema nervioso central, algo que la medicina oficial no comprendería hasta siglos después. Pero el descubrimiento más perturbador no fue el metal, sino el análisis de la tinta en esa sección específica. Los científicos descubrieron trazas de un compuesto orgánico desconocido, una sustancia derivada de una planta que no coincide con ninguna especie catalogada en Europa, pero que presenta propiedades químicas similares a los alcaloides de la belladona, potenciados por una hibridación artificial. El solano azul de Mateo era real. Y lo más inquietante, la caligrafía de esa sección, bajo un análisis forense de presión de trazo, coincidía milimétricamente con la forma en que Mateo sostenía el lápiz en su casa en Italia. ¿Cómo puede un niño nacido en el siglo XXI poseer la memoria muscular de un escriba medieval? ¿Es la conciencia humana una corriente que fluye a través de los siglos, encontrando nuevos recipientes cuando el conocimiento que transporta está en peligro de desaparecer? Alessandro y Giulia miran hoy a su hijo, y ya no ven solo a un niño. Ven a un custodio. Ven el peso de una Lombardía sombría que ha regresado para reclamar su lugar en la historia. Mateo ha dejado de escribir en las paredes, pero a veces, cuando se queda mirando fijamente un espacio vacío, sus dedos se mueven en el aire, como si estuvieran trazando glifos invisibles, terminando una frase que comenzó hace 600 años. El misterio del manuscrito Voynich ha dejado de ser un rompecabezas para criptógrafos para convertirse en una ventana hacia la naturaleza misma del alma. Si lo que dice Mateo es cierto, si el doctor Giacomo y su aprendiz lograron ocultar una revolución médica bajo la forma de un libro ininteligible, entonces todo lo que creemos saber sobre el progreso de la humanidad podría ser una mentira. La medicina moderna podría haber nacido en un taller clandestino,
dictada por un hereje y escrita por un niño que se negaba a dejar que la luz se apagara. Si esta revelación te ha dejado cuestionando los límites de la realidad y sientes la urgencia de conocer qué otros secretos se esconden en las páginas del manuscrito Voynich según el testimonio de Mateo, no puedes apartar la vista ahora. El descubrimiento en Yale es solo el comienzo. Hay páginas del manuscrito que, según el niño, contienen advertencias sobre enfermedades que aún no han llegado y remedios que la ciencia actual apenas empieza a vislumbrar. La verdad sobre el Dr. Giacomo y el destino final de su aprendiz es más oscura y fascinante de lo que imaginas. ¿Estamos ante el primer caso probado de memoria extracorpórea o ante un fenómeno que la ciencia simplemente no está preparada para catalogar? El viaje al corazón de la Lombardía de 1420 y los secretos que Mateo aún guarda en su memoria te esperan. Para descubrir qué sucedió cuando Mateo fue llevado finalmente frente al manuscrito original en Yale y qué palabra pronunció al tocar el pergamino por primera vez, debes unirte a nosotros. Esta historia desafía la censura de los siglos y solo aquí te contaremos el desenlace completo. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo y activa las notificaciones. No permitas que el código se cierre de nuevo. Tu suscripción es la llave para desenterrar las verdades que los hombres de las tonacas negras no pudieron quemar. Suscríbete y prepárate, porque el pasado acaba de despertar. Model 2:16 de la mañana. Para comprender la verdadera magnitud de la sombra que envuelve a esta familia, debemos alejarnos momentáneamente de los laboratorios de la Universidad de Yale y adentrarnos en las colinas bañadas por el sol de la Toscana. Fue allí, en un apacible y próspero suburbio de la ciudad de Florencia, cuna del Renacimiento, y paradójicamente, también el escenario de las hogueras de las vanidades de Savonarola, donde Mateo llegó al mundo en el año 2020. Su nacimiento no estuvo marcado por anomalías cósmicas ni tormentas inusuales, sino por un detalle físico que, desde el primer instante en que la partera lo depositó en los brazos de su madre, sembró una semilla de inquietud que jamás dejaría de crecer. Julia, exhausta pero rebosante de esa luz incandescente que solo otorga la maternidad, apartó suavemente la manta térmica que envolvía a su hijo recién nacido. Fue entonces cuando su respiración se detuvo. Alrededor del frágil cuello del bebé, delineando la delicada piel de la garganta, se extendía una marca de nacimiento de un intenso color carmesí. No era el típico hemangioma infantil, ni una simple mancha de vino de Oporto que se desvanecería con los años. La pigmentación poseía un patrón brutalmente específico, una franja horizontal, rugosa al tacto, que presentaba pequeñas estrías diagonales, imitando con una exactitud forense y escalofriante el surco abrasivo que deja una soga de cáñamo al cerrarse violentamente alrededor del cuello de un condenado a la horca. Los pediatras y dermatólogos que examinaron al niño en las semanas posteriores al parto intentaron ofrecer a los padres un consuelo envuelto en terminología médica. Hablaron de malformaciones capilares, de marcas de compresión intrauterina y de anomalías vasculares congénitas. Pero Alessandro, cuya mente de arquitecto estaba entrenada para reconocer patrones y estructuras, no podía dejar de mirar el cuello de su hijo mientras dormía. En el silencio de la madrugada, asediado por pensamientos que no se atrevía a confesarle a su esposa, Alessandro se preguntaba cómo era posible que la biología humana imitara con tanta crueldad la huella de un instrumento de ejecución. ¿Era verdaderamente un capricho de la genética? ¿O era el cuerpo del niño un pergamino que traía escrito, desde el vientre materno, el trágico final de una vida anterior? A medida que Mateo crecía, la teoría de una simple marca de nacimiento comenzó a desmoronarse bajo el peso de un comportamiento que desafiaba toda psicología infantil. Desde sus primeros meses de vida, Mateo exhibió un terror absoluto, visceral y paralizante, hacia la oscuridad. No era el miedo común a los monstruos bajo la cama. Era la reacción de un prisionero arrojado a una mazmorra sin fondo.
Si una bombilla se fundía o si la puerta de su habitación se cerraba más de la cuenta, Mateo no lloraba buscando consuelo. Su cuerpo entraba en un estado de shock. Se acurrucaba en un rincón, cubriéndose la cabeza con los brazos, jadeando con una falta de oxígeno hiperventilada, como si el aire negro a su alrededor estuviera hecho de piedra y humedad. Julia pasaba noches enteras sentada junto a él, acariciando su cabello, susurrando nanas que el niño parecía no escuchar, atrapado como estaba en el eco de un encierro que pertenecía a otro siglo, a un calabozo de la Inquisición lombarda, donde la luz del sol era un recuerdo extinto. Pero la oscuridad no era su único verdugo. Había algo mucho más primitivo que desencadenaba en Mateo un pánico de proporciones apocalípticas. El olor a humo. Cuando el niño tenía apenas 3 años, una tarde de otoño, un vecino de su urbanización decidió quemar un montón de hojas secas y ramas de pino en su jardín. El humo, gris y espeso, fue arrastrado por el viento hasta colarse por las ventanas abiertas de la casa de los padres de Mateo. Al percibir aquel olor a madera carbonizada, el niño se desplomó en el centro del salón. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, inyectados en sangre, y comenzó a frotarse frenéticamente el cuello, justo sobre la marca carmesí, como si el aire le quemara la piel. «¡El fuego, maestro! ¡El fuego está en la plaza!», gritaba con una voz ronca que se desgarraba en sus cuerdas vocales, una voz que no correspondía a un infante, sino a alguien que observaba, atado e impotente, cómo las llamas consumían la carne y los huesos de un ser amado. Alessandro tuvo que sostenerlo contra el suelo, mientras el niño convulsionaba de puro terror, sollozando y pidiendo perdón a un hombre invisible, a un tal doctor Giacomo, jurando que él no había hablado, que los hombres de las tonacas negras le habían puesto la soga, pero que él jamás había revelado el escondite del libro. Aquellos episodios de terror eran cicatrices invisibles, pero lo que terminó por quebrar la frontera de lo racional ocurrió cuando Mateo cumplió 4 años. Fue en pleno invierno. Julia había contraído una infección respiratoria severa que la mantenía postrada en la cama, ardiendo en una fiebre que los antipiréticos modernos parecían incapaces de doblegar. Alessandro estaba a punto de llamar a urgencias cuando vio entrar a su hijo en la habitación. Mateo no caminaba con la torpeza de un niño pequeño. Sus pasos eran medidos, solemnes, cargados de una autoridad silenciosa que obligó a su padre a hacerse a un lado. Entre sus pequeñas manos, Mateo sostenía un cuenco de cerámica que pertenecía a la cocina, del cual emanaba un olor agrio y terroso. Con una mirada fría y penetrante, desprovista de cualquier rastro de miedo o duda, el niño se acercó a la cama. «Bebe», ordenó, tendiéndole el cuenco a su madre. Alessandro, confundido y alarmado, se apresuró a intervenir, preguntando qué era ese líquido oscuro. Mateo no apartó la vista de su madre al responder. «Es la corteza del sauce blanco, machacada en el mortero de piedra y ahogada en vinagre de manzana. Es lo único que puede extraer la esencia amarga que enfría la sangre caliente. Los humores de su cuerpo están en ebullición, Alessandro. Si no apaga el fuego interno, el espíritu abandonará la carne antes del alba». Alessandro se quedó petrificado, sintiendo que el suelo bajo sus pies se convertía en un abismo de incredulidad. El niño había salido al jardín trasero, bajo la lluvia helada. Había identificado un sauce blanco. Había arrancado su corteza con sus propias manos y la había procesado utilizando un ácido acético para liberar sus propiedades. La ciencia farmacológica moderna nos enseña que la corteza del sauce contiene salicina, el precursor químico de la aspirina. Al macerarla en un medio ácido como el vinagre, se facilita la extracción y absorción de los salicilatos, un remedio extremadamente eficaz para reducir la fiebre y la inflamación. ¿Cómo podía un niño de 4 años conocer un proceso bioquímico y botánico de tal precisión? Y aún más perturbador, ¿por qué utilizaba terminología de la medicina galénica del medievo, hablando de sangre caliente y el desequilibrio de los humores?
Julia, movida por una mezcla de fiebre, desesperación y un instinto materno que le decía que su hijo sabía exactamente lo que hacía, bebió la infusión. Horas después, su fiebre había desaparecido por completo, dejando tras de sí el eco de un milagro médico que ningún doctor moderno habría recetado en esas circunstancias. Este nivel de conocimiento botánico y farmacológico, resguardado en la mente de un infante moderno, es la clave que nos obliga a abrir la puerta de una de las cámaras acorazadas más seguras del planeta y enfrentarnos al objeto más indescifrable de la historia humana: el manuscrito Voynich. Para comprender la enormidad de lo que Mateo afirma haber escrito bajo el dictado de su maestro, debemos sumergirnos en la anatomía de este libro maldito. El manuscrito Voynich no es un simple texto antiguo, es un agujero negro en la historia de la criptografía y la ciencia. Descubierto en 1912 por el comerciante de libros antiguos Wilfrid Voynich en el colegio jesuita de Villamondragone, cerca de Roma, el libro es un códice de pergamino de vitela, cuyas dimensiones no superan las de un cuaderno moderno, pero cuyo peso histórico es incalculable. En 2009, investigadores de la Universidad de Arizona sometieron muestras del pergamino a pruebas de datación por radiocarbono 14. Los resultados fueron incontestables. La piel de los animales utilizada para crear las páginas fue procesada entre los años 1404 y 1438. Esto situaba al libro exactamente en la época de la que hablaba Mateo. El tiempo y el espacio convergían de manera macabra en el norte de Italia. Pero la antigüedad del pergamino es la menor de las anomalías de esta reliquia. El libro entero, desde la primera hasta la última de sus más de 200 páginas, está escrito en un idioma que jamás ha existido en ningún registro humano. Un alfabeto único, fluido, compuesto por glifos, bucles y caracteres que parecen deslizarse por la página con la elegancia de una mente que pensaba a una velocidad vertiginosa. No hay tachones, no hay correcciones. Quienquiera que haya escrito el manuscrito Voynich lo hizo con una fluidez pasmosa, como si fuera su lengua materna. Durante todo el siglo XX, las mentes más brillantes del planeta han intentado, y fracasado, en su intento de romper el código. Hablamos de los mismísimos criptógrafos militares que descifraron la máquina Enigma de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Hombres y mujeres de Bletchley Park, como el equipo liderado por Alan Turing, y expertos de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la NSA, como William Friedman, invirtieron décadas de sus vidas y el poder de los primeros ordenadores para encontrar un patrón lógico en el texto. Fracasaron. Más recientemente, superordenadores alimentados con inteligencia artificial y algoritmos de procesamiento de lenguaje natural han sido lanzados contra el texto. El resultado ha sido siempre el mismo: un muro infranqueable. La ley de Zipf, una fórmula matemática que determina si un texto tiene una estructura lingüística real o es una sucesión aleatoria de caracteres, se aplicó al manuscrito. La respuesta matemática fue escalofriante. El Voynich cumple perfectamente con las reglas de un lenguaje natural. No es un engaño, no es un galimatías, es un idioma real, codificado con una genialidad tal que la tecnología del siglo XXI es incapaz de desentrañarlo. Y si el texto es incomprensible, las ilustraciones son el testimonio de una mente que exploraba los límites de la biología y el cosmos. Al hojear sus frágiles páginas, uno se encuentra con una sección botánica que contiene más de 100 dibujos de plantas. Pero ninguna de estas plantas existe en la Tierra. Son quimeras biológicas, raíces que tienen la forma de órganos humanos, hojas que se ensamblan con la simetría de cristales minerales, y tallos que parecen venas palpitantes. Los botánicos han pasado décadas intentando identificar una sola especie, sin éxito. A esto le sigue una sección astronómica y cosmológica, con soles con rostros severos, mapas de galaxias en espiral, algo imposible de observar sin telescopios modernos, y diagramas de estrellas conectadas por redes que recuerdan a las sinapsis neuronales. Sin embargo,
Es la llamada sección balneológica la que más desconcierta a los investigadores y la que cobra un sentido aterrador a la luz de los testimonios de Mateo. En estas páginas, mujeres diminutas, muchas de ellas con el vientre abultado, aparecen desnudas, bañándose en una compleja y grotesca red de tuberías, cápsulas, fluidos verdes y canales intercomunicados que recuerdan inquietantemente a la anatomía interna de los sistemas reproductivos, digestivos y circulatorios. La historia oficial ha catalogado esto como una representación de baños termales o rituales alquímicos de purificación. Pero cuando el pequeño Mateo, con su mirada fría, afirma que él era el aprendiz de un sanador clandestino, las imágenes cobran otro significado. ¿Y si las tuberías y las mujeres bañándose no son un ritual mágico, sino una disección cifrada? ¿Y si representan estudios de fertilidad, del torrente sanguíneo y de la extracción de humores vitales, dibujados de esa manera para que, si el libro caía en manos de la Inquisición, pensaran que era la obra de un loco y no el primer tratado de ginecología y medicina anatómica interna de Europa? Imaginemos por un instante la opresiva y asfixiante atmósfera de la Lombardía de principios del siglo XV. La Iglesia Católica mantenía un control férreo sobre el cuerpo humano. La disección anatómica era una herejía que se pagaba con la pira y el fuego purificador. En este contexto, un médico brillante, el doctor Giacomo, descubre que la curación de las enfermedades requiere entender el funcionamiento interno de la máquina de carne. Requiere destilar plantas como el mortífero solano azul, y requiere romper todas las leyes sagradas de su tiempo. Sabe que lo vigilan. Sabe que las tonacas negras huelen su sabiduría como los lobos huelen la sangre. Así que entrena a un niño, un huérfano, un aprendiz cuya mente virgen es capaz de memorizar un alfabeto inventado, un cifrado basado en anagramas, micrografía y sustitución polialfabética que el propio Giacomo ha diseñado. El niño escribe de noche, a la luz oscilante de una vela de sebo, copiando los diagramas anatómicos camuflados como baños termales y los remedios mortales camuflados como plantas inexistentes. Pero el secreto no pudo mantenerse para siempre. El miedo irracional de Mateo al olor del humo y la marca abrasiva en su cuello nos cuentan el trágico final de esta historia que los libros de historia no registraron. El taller fue descubierto. El doctor Giacomo fue arrastrado a la plaza, atado a un poste de madera y consumido por el fuego de los inquisidores, mientras su pequeño aprendiz, el niño que guardaba en su mente la clave del mayor avance médico de la humanidad, fue colgado de una soga en el interior de una celda fría, llevándose el secreto del idioma a la tumba. Hasta ahora, hasta que ese niño renació en un suburbio de Florencia en el año 2020, con la soga aún marcada en el cuello y el alfabeto de su maestro intacto en la memoria de su alma. Hoy, el pergamino original descansa en el corazón de la biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale. Este edificio monumental, una fortaleza construida con paneles de mármol traslúcido que filtran la luz del sol para proteger sus invaluables tesoros, posee una cámara acorazada de cristal que se asemeja al altar de una religión dedicada a la palabra escrita. Allí, en un entorno de temperatura y humedad controladas, protegido por alarmas de última generación y gases ignífugos, el manuscrito Voynich duerme su sueño centenario. Millones de dólares y las inteligencias artificiales más formidables del siglo XXI rodean el libro, impotentes ante su silencio. Y mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, un niño de 6 años dibuja casualmente esos mismos caracteres impenetrables en las paredes de su habitación, quejándose del dolor en sus dedos por empuñar una pluma que ya no existe. La pregunta que reverbera en nuestras mentes y que amenaza con fracturar todo lo que creemos saber sobre la vida, la muerte y la persistencia del conocimiento es esta. Si el testimonio de Mateo es genuino, si él es verdaderamente el autor material del manuscrito Voynich,
qué oscuros y revolucionarios secretos médicos están a punto de ser liberados de su prisión de pergamino. ¿Estamos preparados para aceptar que la cura a enfermedades incurables podría llevar 600 años escrita en clave, esperando a que su propio creador regresara de la muerte para traducirla? Y lo que es más aterrador, ¿qué otras verdades heréticas están ocultas en ese libro? Verdades tan inmensas que un hombre prefirió ser quemado vivo y un niño prefirió la horca antes que revelarlas. El muro del silencio se está resquebrajando y lo que se esconde detrás es un abismo de conocimientos prohibidos. Las pruebas físicas encontradas en Yale tras las indicaciones del niño están siendo sometidas a una clasificación de alto secreto. Pero nuestras fuentes han logrado obtener detalles de lo que realmente significa ese mapa estelar en el manuscrito. Y no apunta hacia los cielos, sino hacia una alteración genética de la propia humanidad. Si sientes que tu percepción de la realidad acaba de ser puesta a prueba, si el miedo a lo desconocido te atrae hacia la verdad que otros intentan ocultar, no puedes quedarte en la superficie. La verdadera magnitud del secreto del Dr. Giacomo y el destino definitivo de Matteo están a punto de ser expuestos, y te garantizo que la ciencia médica contemporánea temblará hasta sus cimientos. No permitas que el sistema vuelva a quemar la evidencia. Necesitamos que formes parte de esta legión de buscadores de la verdad. Suscríbete a nuestro canal en este preciso instante y activa las notificaciones para ser el primero en atestiguar la revelación final. Tu suscripción es el escudo que protege este conocimiento. Es la luz que disipa la oscuridad de las tonacas negras. Únete a nosotros ahora, porque el velo se está levantando y el misterio más grande de la historia está a punto de hablar con la voz de un niño. La ciencia, en su forma más pura y rigurosa, se fundamenta en la evidencia tangible, en aquello que puede ser sometido al escrutinio del método y la lógica. Para la doctora Francesca Moretti, una de las paleógrafas y criptógrafas más respetadas de la Universidad de Bolonia, la Alma Mater Studiorum, la institución académica más antigua del mundo occidental, el conocimiento es una construcción de siglos, un edificio erigido sobre el estudio meticuloso de pergaminos, tintas y lenguas muertas. Moretti había dedicado media vida a intentar desentrañar los secretos de los códices más herméticos de la historia. Y para ella, la idea de que un niño de 6 años pudiera poseer la clave del manuscrito más indescifrable de la humanidad no era solo una imposibilidad estadística. Era una ofensa a la razón. Sin embargo, cuando Alessandro y Giulia Miller cruzaron el umbral de su despacho, trayendo consigo a un Matteo de mirada gélida y silenciosa, el aire de la habitación pareció cargarse con el peso de una verdad que la doctora no estaba preparada para procesar. El escenario era solemne. El despacho de la doctora Moretti estaba rodeado de estanterías que albergaban facsímiles de manuscritos medievales, diccionarios de latín vulgar y mapas de la Italia del 400. La luz de la tarde se filtraba a través de las altas ventanas, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire como partículas de un tiempo suspendido. Francesca observó a Matteo con un escepticismo que rayaba en la frialdad. Así que este es el niño que dice haber servido a un maestro en la Lombardía del 1400, pensó, mientras ajustaba sus gafas y desplegaba sobre su mesa de trabajo una serie de reproducciones en alta resolución de las páginas astronómicas del manuscrito Voynich. En su mente, ya estaba redactando la explicación lógica para los padres, una memoria fotográfica excepcional, una obsesión infantil alimentada por Internet, un caso de sinestesia lingüística. Pero Matteo no esperó a ser interrogado. Sin que nadie se lo pidiera, el niño se acercó a la mesa. Sus manos pequeñas, pero movidas por una seguridad que parecía emanar de una memoria muscular centenaria, se posaron sobre las láminas que representaban diagramas circulares con estrellas y figuras humanas.
Mientras los expertos más brillantes del mundo veían en esas líneas un código indescifrable o un idioma inventado, Mateo comenzó a leer. Pero no leía letras, leía sonidos. Su voz, carente de la duda propia de un niño de 6 años, empezó a desgranar una explicación que dejó a la doctora Moretti en un estado de parálisis mental. «No es una lengua nueva, señora», susurró Mateo, con una cadencia que evocaba el murmullo de un scriptorium medieval. «Es la estenografía de Giacomo. Él decía que el tiempo es el enemigo del conocimiento y que debíamos escribir a la velocidad del pensamiento, no de la mano». Mateo explicó que lo que los criptógrafos habían llamado voiniches era en realidad una forma de taquigrafía fonética extremadamente sofisticada, un sistema que mezclaba abreviaturas de los dialectos del norte de Italia del siglo XV, influencias lombardas, venecianas y piamontesas, con símbolos astrológicos que representaban elementos químicos y estados de la materia. Era un lenguaje híbrido, diseñado para ser leído en voz alta para recuperar su sentido original, una barrera acústica contra los espías de la Inquisición que buscaban palabras escritas, no sonidos cifrados. Mientras Mateo recorría las líneas con el dedo, Moretti sintió que el suelo bajo sus pies se convertía en arena movediza. Las raíces lingüísticas que el niño identificaba coincidían con arcaísmos lombardos tan oscuros que solo un puñado de especialistas en el mundo los conocía. ¿Cómo podía un niño nacido en la era digital conocer la fonética de un campesino de Mantua de hace 600 años? Pero el verdadero golpe a la lógica científica estaba por llegar. La doctora, en un intento desesperado por recuperar el control de la situación, pasó las láminas hasta detenerse en la sección botánica. Sabía que esa era la parte más controvertida del manuscrito, llena de plantas que desafiaban cualquier clasificación taxonómica. Señaló el dibujo de un espécimen en la página 33V. Una planta con flores rojas globulares y una raíz que se ramificaba en formas tuberosas casi geométricas. «¿Qué es esto, Mateo?», preguntó con una voz que ya no podía ocultar un temblor de pavor. «¿Es esta una de las plantas que curan la sangre caliente?». El niño soltó una risa seca, un sonido que no pertenecía a la infancia. «Eso es una mentira de colores», respondió Mateo con un desprecio absoluto hacia la ilustración. Giacomo era un maestro del engaño. Esa planta no existe en la tierra ni existirá jamás. Tomamos los brotes de la rosa silvestre y los unimos al dibujo de la raíz de la azucena de pantano. Lo hicimos así porque sabíamos que los espías del Papa vendrían a registrar el taller. Ellos buscaban plantas reales para probar nuestra brujería. Si encontraban dibujos de quimeras, pensaban que Giacomo solo era un loco, un soñador sin peligro. El dibujo es el escudo, doctora. La verdad no está en la imagen, sino en el corazón del libro. ¿Qué quería decir un niño de 6 años con el corazón del libro? Giulia y Alessandro se miraron con una angustia que ya no podían contener. Sentían que su hijo se les escapaba, que estaba siendo reclamado por una identidad que se negaba a permanecer enterrada. Mateo se giró hacia ellos y luego volvió su mirada hacia la paleógrafa. «Si queréis la prueba de que el solano azul fue real, no la busquéis en la tinta», dijo el niño, y sus ojos parecieron oscurecerse como el cielo antes de una tormenta. «Id al original. Buscad bajo el rincón del pergamino, donde el cuero del lomo se une a la costura final. Allí, donde el pegamento de hueso se endureció hace mucho tiempo, Giacomo escondió la vida que la Iglesia quería quemar. Hay 3 semillas. Solo 3. Son las últimas que quedan de la planta que permite al alma ver sin ojos». El silencio que siguió a estas palabras fue tan denso que se podía escuchar el latido acelerado del corazón de los presentes. La afirmación de Mateo era, desde un punto de vista arqueológico, una imposibilidad. El manuscrito Voynich había sido manipulado, reencuadernado y estudiado bajo lupas y escáneres durante más de un siglo. Nadie había mencionado jamás la presencia de material biológico oculto en su estructura. Sin embargo, la doctora Moretti, movida por una fuerza que no podía explicar,
una mezcla de terror y una curiosidad que quemaba como el fuego de un alquimista, decidió que no podía ignorar la advertencia. Esa misma noche, Francesca redactó una petición oficial de carácter urgente dirigida a los conservadores de la Biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale. No fue una carta fácil de escribir. ¿Cómo explicar a una de las instituciones más prestigiosas del mundo que debían someter su tesoro más preciado a un análisis invasivo basándose en las afirmaciones de un niño italiano? Moretti utilizó toda su influencia académica, apelando a nuevas técnicas de microradiografía y fluorescencia de rayos X para verificar la integridad estructural del encuadernado original del siglo XV. En Connecticut, Estados Unidos, el equipo de restauración de Yale recibió la petición con un escepticismo comprensible. El MS-408 es una de las piezas más protegidas del mundo. Sin embargo, la reputación de la doctora Moretti y el apoyo de ciertos sectores de la Universidad de Bolonia permitieron que se llevara a cabo un análisis excepcional. El manuscrito fue trasladado a un laboratorio de alta tecnología, donde fue sometido a un escaneado por microtomografía computarizada de alta resolución, una técnica capaz de ver a través de las capas de cuero y pegamento sin tocar una sola fibra del pergamino. Los técnicos en Yale observaban las pantallas con la rutina propia de quien no espera encontrar nada más que grietas en el pegamento antiguo. Pero cuando el escáner penetró en la zona del lomo, justo donde Matteo había indicado, el monitor mostró algo que detuvo la respiración de todos los presentes. Allí, incrustadas bajo la capa original de adhesivo orgánico del siglo XV, protegidas por la presión del cuero y el paso de 600 años, se distinguían 3 formas ovoides diminutas. Eran 3 semillas perfectamente conservadas, de unos 3 milímetros de longitud cada una. El informe que llegó de regreso a Bolonia fue como una sentencia de muerte para la realidad tal como la conocíamos. Confirmamos la presencia de 3 especímenes botánicos macroscópicos bajo el adhesivo de la encuadernación primaria, rezaba el documento de Yale. Pero lo más inquietante fue el análisis preliminar de la morfología de esas semillas. No pertenecían a ninguna especie de solanácea conocida en la Europa actual. Los expertos botánicos de Yale sugirieron que se trataba de una variante de una planta alpina que se cree extinguida desde la pequeña edad de hielo del siglo XV. Una planta cuyas propiedades químicas son, a día de hoy, un absoluto misterio. Cuando la doctora Moretti recibió la noticia, se hundió en su silla mirando a Matteo, que en ese momento estaba sentado en un rincón de su oficina, dibujando distraídamente en un papel en blanco. El niño ya no hablaba de Giacomo. Parecía haber regresado a su estado infantil, pero el peso de su revelación había cambiado el curso de la historia. ¿Cómo pudo saberlo? ¿Cómo pudo un niño de 6 años conocer la existencia de algo que el ojo humano no había visto en 6 siglos? La confusión inicial de los padres se había transformado en una vigilancia temerosa. Alessandro sabía que el descubrimiento de esas semillas era solo el principio. Si el solano azul era real, y si el manuscrito Voynich contenía su fórmula, entonces el libro no era solo una curiosidad histórica. Era un manual de farmacología prohibida, una puerta hacia una comprensión de la mente y el cuerpo que la ciencia moderna aún no ha alcanzado. Pero también era una advertencia. El doctor Giacomo no solo ocultó el conocimiento, ocultó la causa de su propia muerte. ¿Qué horrores anatómicos y descubrimientos heréticos se encuentran en las páginas que Matteo afirma haber escrito? Si las semillas ocultas en Yale son germinadas, ¿qué clase de planta brotará de las sombras del siglo XV? Los científicos ahora se enfrentan a un dilema ético y existencial. ¿Debemos resucitar el conocimiento que fue condenado a la hoguera? ¿Estamos preparados para las consecuencias de abrir un cofre que fue cerrado con sangre y soga? El misterio del manuscrito Voynich ha dejado de ser un juego para criptógrafos y se ha convertido en una carrera contra el tiempo y el olvido. Lo que Matteo reveló es solo la punta del iceberg de una conspiración que involucra a la Iglesia,
la ciencia prohibida y la persistencia de la conciencia humana más allá de la muerte. Hay quienes dicen que las semillas ya han sido trasladadas a una instalación de bioseguridad nivel 4 para intentar su cultivo clandestino. Otros afirman que el Vaticano ha enviado a sus propios hombres de negro para recuperar lo que consideran su propiedad histórica. Si te sientes perturbado por la idea de que un niño sea el puente hacia un pasado de secretos letales, si te preguntas qué sucederá cuando la primera hoja del solano azul vuelva a ver la luz del sol después de 600 años, no puedes permitir que esta investigación se detenga aquí. Lo que los restauradores de Yale encontraron bajo el pegamento es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande que involucra mapas estelares que no apuntan a nuestro cielo y disecciones humanas que desafían la anatomía conocida. El código se está rompiendo y la voz de un niño es la que sostiene la llave. ¿Quieres conocer el contenido exacto de las páginas que Matteo leyó en el despacho de la doctora Moretti? ¿Quieres saber por qué el nombre del doctor Giacomo ha sido borrado de todos los archivos históricos de Lombardía? La verdad está ahí fuera, esperando a ser leída por quienes no tienen miedo a la oscuridad de los siglos. No dejes que el pasado vuelva a ser sepultado. Si buscas respuestas a lo inexplicable y quieres estar presente cuando la ciencia se vea obligada a reescribir sus libros de texto, tienes que unirte a nosotros. Esta historia apenas comienza, y lo que revelaremos en el próximo bloque sobre el origen de las mujeres en los tanques del manuscrito cambiará tu visión de la vida para siempre. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo y activa la campana. No permitas que el secreto de Giacomo vuelva a ser quemado. Tu apoyo es lo único que garantiza que la voz de Matteo siga siendo escuchada. Suscríbete y prepárate para el despertar de la historia. El silencio en las salas de investigación de la Universidad de Bolonia a principios del año 2026 no era el silencio de la paz, sino el de una tensión eléctrica que amenazaba con fracturar la realidad misma. El aire en el laboratorio de criptografía avanzada estaba saturado del olor a ozono de los servidores trabajando a pleno rendimiento y el aroma persistente a café frío que acompañaba las noches de vela de la doctora Francesca Moretti y su equipo. Tras meses de alimentar a las supercomputadoras con el complejo algoritmo de taquigrafía fonética dictado por el pequeño Matteo, el velo de 6 siglos de oscuridad estaba a punto de rasgarse. El manuscrito Voynich, el libro que había derrotado a las mentes más brillantes de la historia, estaba empezando a hablar. Y lo que decía no eran oraciones ni hechizos, sino una verdad anatómica tan avanzada que desafiaba toda la cronología del conocimiento humano. La doctora Moretti recordaba con una mezcla de asombro y pavor el momento exacto en que la pantalla del ordenador dejó de mostrar cadenas de caracteres incomprensibles para escupir, por primera vez, frases coherentes en un dialecto lombardo arcaico, pero perfectamente estructurado. Los investigadores se agolparon alrededor del monitor con las pupilas dilatadas por la incredulidad. No estaban leyendo un tratado sobre ninfas bañándose en aguas mágicas como se había creído durante décadas al observar los dibujos de la sección balneológica. Lo que tenían ante sus ojos era el primer atlas de anatomía interna y fisiología humana de la historia, un documento que, de haber sido publicado en su momento, habría adelantado la medicina moderna en más de 500 años. La descripción que aparecía en la pantalla era de una precisión quirúrgica que helaba la sangre. Aquellas mujeres diminutas que se bañaban en redes de tuberías y conductos orgánicos no eran representaciones de baños termales. Eran, según la traducción, una alegoría cifrada del sistema circulatorio. El texto describía el corazón no como el asiento del alma, sino como una bomba muscular que impulsaba el río de la vida a través de 2 sistemas de conductos, uno para la sangre cargada de aire y otro para la sangre que regresaba del cuerpo. Esta revelación situaba el conocimiento del doctor Giacomo y su aprendiz 150 años antes de que William Harvey publicara su obra sobre la circulación sanguínea en 1628.
¿Cómo pudo un sanador clandestino en 1420 comprender la mecánica del flujo sanguíneo con una exactitud que solo sería posible con siglos de observación científica y herramientas que aún no existían? Mateo, presente en el laboratorio bajo la custodia de sus padres, observaba la pantalla con una indiferencia que resultaba más aterradora que cualquier grito. Sus manos pequeñas estaban entrelazadas y su mirada, profunda y gélida, parecía atravesar el monitor para ver el pergamino físico que descansaba a miles de kilómetros en Yale. «Os lo dije», susurró el niño, y su voz resonó en la pulcritud del laboratorio como un eco de una tumba abierta. Giacomo conocía el camino del calor dentro de la carne. Él decía que si comprendíamos cómo el río volvía a su origen, podríamos evitar que se estancara y se pudriera. Pero los hombres de las tonacas negras decían que la sangre era el aliento de Dios y que intentar entender su curso era querer robarle el secreto a la divinidad. Pero los descubrimientos no se detuvieron en la circulación. A medida que la traducción avanzaba por las páginas más densas del manuscrito, los investigadores tropezaron con algo que los dejó en un estado de shock absoluto. En una de las secciones que describía infecciones de la piel y fiebres de la carne podrida, el texto detallaba un proceso de cultivo de una flor de ceniza o moho de las bodegas. El manuscrito explicaba paso a paso cómo dejar que ciertos frutos fermentaran bajo condiciones específicas de humedad y oscuridad, hasta que una pelusa verde y blanca los cubriera por completo. Giacomo escribía que si se aplicaba esa materia viva sobre las heridas supurantes, la muerte blanca se detenía y la carne volvía a cerrarse. La doctora Moretti sintió un vértigo que la obligó a sostenerse de la mesa. Estaban leyendo la receta para un antibiótico primitivo, una forma de penicilina descubierta y utilizada 500 años antes de que Alexander Fleming observara su placa de Petri en 1928. El conocimiento encerrado en aquellas páginas no era solo una curiosidad histórica. Era una revolución médica perdida, una rama de la ciencia que había sido amputada de raíz por el fanatismo de una época que temía más a la verdad que a la peste. La confusión de Alessandro y Giulia, los padres de Mateo, se había transformado en un miedo existencial. Miraban a su hijo y veían a un extraño, a un ser que poseía en su mente la llave de una sabiduría que había costado vidas humanas. Alessandro se preguntaba qué precio habría pagado ese niño en otra vida por proteger aquel libro. Mateo empezó a describir, con una viveza insoportable, las noches en el taller de Giacomo. Hablaba de cuerpos obtenidos en la oscuridad de los cementerios, de la disección realizada con cuchillos de plata para no contaminar los humores, y de la paranoia constante. Cada vez que abríamos un pecho para ver el latido del corazón, sabíamos que estábamos cavando nuestra propia fosa, decía Mateo, mientras sus dedos trazaban círculos invisibles sobre su cuello, justo donde la marca carmesí parecía volverse más oscura bajo las luces fluorescentes. Fue entonces cuando la investigación histórica de la doctora Moretti se cruzó con el horror teológico de 1420. Según los registros que empezó a desenterrar en los archivos secretos de la Inquisición lombarda, el doctor Giacomo y su joven asistente no fueron perseguidos por brujería ni por invocar demonios. Su pecado era mucho más grave a los ojos de la Iglesia de la época. Su pecado era la anatomía. El dogma de la resurrección de la carne dictaba que en el día del juicio final, los cuerpos de los fieles debían estar íntegros para que Dios pudiera recomponerlos. Realizar una disección, abrir un cadáver para estudiar sus órganos, no era solo un acto de curiosidad médica. Era una destrucción del vehículo de la salvación. Era literalmente robarle a una persona su posibilidad de vida eterna. Para los hombres de las tonacas negras, Giacomo no estaba salvando vidas, estaba condenando almas al vacío absoluto al profanar el templo sagrado de la carne. La tensión en el laboratorio llegó a su clímax cuando la inteligencia artificial procesó la última página de la sección balneológica,
la página que debía servir como conclusión a los estudios del sistema circulatorio. La imagen que apareció en la pantalla hizo que Giulia soltara un grito ahogado y se cubriera la boca con ambas manos. Alessandro sintió que las piernas le fallaban. En el pergamino original, oculto bajo una capa de dibujos de plantas que servían de camuflaje, la restauración digital reveló una ilustración que no tenía nada de botánica ni de científica. Era el dibujo de un patíbulo, una estructura de madera tosca alzada en medio de lo que parecía ser una plaza pública. Y de la soga, con el cuello quebrado en un ángulo antinatural, colgaba el cuerpo de un joven, un adolescente que apenas estaba dejando atrás la infancia. El ilustrador medieval había puesto un cuidado extremo en los rasgos del rostro. A pesar del trazo gótico y la simplicidad del dibujo, el parecido era innegable, casi fotográfico. La forma de los ojos, la línea de la mandíbula y la expresión de una tristeza infinita y eterna eran las de Mateo. Al pie del dibujo, en el código ya descifrado, aparecía una sola frase: el escriba de la verdad no verá el mañana, pero su sombra caminará por los siglos, hasta que el libro vuelva a hablar. El niño se acercó a la pantalla y puso su pequeña mano sobre la imagen de su propio cadáver 600 años más antiguo. Ese fue el día en que el humo dejó de oler a incienso para oler a carne quemada. Susurró Mateo sin derramar una sola lágrima. Giacomo me dijo que no tuviera miedo, que el conocimiento era una semilla que solo brotaba en la tierra de los muertos. Él murió en la pira, pero a mí me dieron la soga, porque decían que mis manos eran las que habían grabado la blasfemia. Me colgaron antes de que terminara de escribir El secreto del solano azul, pero me prometí que volvería para cerrar el círculo. La doctora Moretti miraba la ilustración y luego a Mateo, atrapada en una paradoja temporal que desafiaba toda su formación académica. Estaba ante la evidencia física de una reencarnación, o de algo mucho más perturbador. Una persistencia de la conciencia que utilizaba el ADN humano como un puente a través del tiempo. Los científicos de Yale y Bolonia se enfrentaban ahora a una encrucijada moral. ¿Debían seguir adelante con la traducción de las páginas restantes, aquellas que Mateo decía que contenían el mapa de la alteración genética de la humanidad? ¿Estaban preparados para liberar el conocimiento que fue considerado tan peligroso como para ejecutar a un niño y a su maestro? El gobierno italiano y representantes de diversas instituciones han comenzado a rodear el caso de Mateo con un muro de confidencialidad. Se rumorea que la última sección del manuscrito Voynich no habla solo de medicina, sino de la capacidad de la mente humana para influir en la materia, y de cómo el solano azul permitía a los antiguos sanadores ver a través de las dimensiones del tiempo. La marca en el cuello de Mateo no es solo una mancha de nacimiento, es el sello de un contrato que la muerte no pudo anular. ¿Es el manuscrito Voynich el legado de una humanidad que fue silenciada por la fuerza? ¿O es una advertencia sobre lo que sucede cuando el hombre intenta jugar a ser Dios con el secreto de la sangre? La respuesta podría estar escondida en las páginas que aún no han sido reveladas, en los glifos que Mateo dibuja cada noche en el aire antes de dormir. La historia de la medicina está a punto de ser reescrita con la sangre de un mártir lombardo y la voz de un niño del siglo XXI. Si este descubrimiento ha hecho que la realidad se sienta menos sólida bajo tus pies, si sientes la necesidad imperiosa de conocer qué fue lo que Mateo susurró al oído de la doctora Moretti cuando se apagaron las cámaras, no puedes permitir que este hilo se corte aquí. Estamos ante el misterio más grande de la historia humana, una verdad que ha sobrevivido a la Inquisición, a las guerras y al olvido. La revelación final sobre la semilla de la plata y el destino del Dr. Giacomo te espera en nuestra próxima entrega, y te aseguro que cambiará para siempre tu percepción de la vida y la muerte. No permitas que las sombras vuelvan a cubrir el libro. Necesitamos tu apoyo para seguir exponiendo lo que las instituciones prefieren callar. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perderte el desenlace de esta investigación sin precedentes.
Tu suscripción es el acto de rebeldía que mantiene viva la luz de la verdad en un mundo de dogmas. Únete a nosotros, porque el escriba ha regresado, y esta vez el fuego no podrá detenerlo. Suscríbete y sé testigo de cómo el pasado reclama su lugar en el futuro. Hay un tipo de silencio que solo ocurre cuando una tormenta de siglos finalmente agota su furia y decide retirarse a las profundidades de la Tierra. Tras el estallido de revelaciones que sacudieron los cimientos de la paleografía, la medicina y la comprensión misma de la identidad humana, la vida de la familia Miller entró en una fase de calma tan absoluta que resultaba en sí misma perturbadora. El caso de Matteo, el niño que afirmaba haber sido el aprendiz del doctor Giacomo en la Lombardía del siglo XV, había alcanzado su clímax con el descubrimiento de las semillas y la decodificación de las páginas anatómicas del manuscrito Voynich. Pero mientras el mundo académico ardía en debates y conferencias de prensa, en el pequeño hogar de las colinas de la Toscana, el milagro, o la pesadilla, estaba llegando a su fin de la manera más silenciosa posible. Alessandro y Giulia observaban a su hijo con una atención que bordeaba la paranoia. Durante meses, el niño había sido un recipiente para una conciencia antigua, un escriba medieval atrapado en un cuerpo de 6 años. Pero, de manera casi imperceptible, el otro comenzó a desvanecerse. Fue como si la tarea de Matteo, su misión de rescatar la obra de su maestro de las garras del olvido, hubiera sido finalmente cumplida. Aquella mirada gélida y analítica, cargada con la amargura de un condenado a muerte, empezó a ser reemplazada por el brillo distraído y la risa espontánea de la infancia. La metamorfosis que tanto había aterrorizado a sus padres estaba revirtiéndose, devolviéndoles al hijo que creían haber perdido entre los pliegues del tiempo. El cambio físico más impactante, aquel que desafiaba cualquier explicación dermatológica conocida, ocurrió durante la primavera de 2026. La marca carmesí en el cuello de Matteo, aquel surco abrasivo que parecía el rastro eterno de una soga de horca, comenzó a palidecer. Día tras día, el color púrpura se tornó rosado, luego un tono tenue de arena, hasta que al cabo de pocos meses desapareció casi por completo. Donde antes había una huella de ejecución, ahora solo quedaba una línea de piel ligeramente más clara, una cicatriz fantasma que solo era visible bajo una luz muy específica, como el último vestigio de un contrato que ya no tenía validez. Alessandro recordaba una mañana en la que encontró a Matteo sentado en su escritorio, rodeado de papeles. Por un momento, el corazón del padre se detuvo, temiendo ver de nuevo aquellos glifos imposibles del manuscrito Voynich, aquellas raíces humanas y diagramas de circulación sanguínea. Pero al acercarse, sintió una oleada de alivio que lo dejó sin aliento. Matteo no estaba escribiendo en voynichés, estaba dibujando un cómic. Sus trazos eran ahora los de un niño normal de su edad, figuras de superhéroes con capas desproporcionadas, monstruos con ojos grandes y escenas de batallas espaciales. La elegancia de la caligrafía lombarda, la presión precisa de la pluma medieval y el conocimiento de la estenografía fonética se habían evaporado de su cerebro como el rocío bajo el sol de la mañana. ¿Qué siente un padre al recuperar a su hijo, pero perder al sabio que habitaba en él? ¿Es alivio o es una extraña forma de duelo? Giulia, al intentar hablarle de las plantas del jardín o de las fiebres de la sangre caliente, solo recibía miradas confusas. Matteo ya no recordaba cómo destilar el sauce blanco, ni qué era el solano azul. Ya no hablaba de los hombres de las tonacas negras ni de la plaza de la catedral. Para el niño, aquellos meses de trances y revelaciones eran ahora una bruma indistinguible, un sueño largo del que había despertado sin llevarse nada consigo, salvo la vida misma. El escriba había entregado su mensaje, y con el deber cumplido, el alma de aquel aprendiz ejecutado en 1420 parecía haber encontrado finalmente la paz. O quizás se había fundido por completo con la identidad del niño moderno, borrando las huellas de su trauma original.
Pero mientras Mateo regresaba a la sencillez de los juegos y la escuela, el mundo que había dejado atrás estaba sumido en un caos científico sin precedentes. El Consorcio Científico Internacional, liderado por la Universidad de Bolonia y la Universidad de Yale, trabajaba febrilmente en la preparación de la primera edición íntegra y traducida del manuscrito Voynich. El libro ya no era un misterio criptográfico, era un manual de instrucciones de una civilización que nunca llegó a ser, una rama del árbol del conocimiento que había sido cortada antes de dar su fruto más importante. La publicación del texto reveló descubrimientos que hacían que la medicina moderna pareciera en ciertos aspectos una recién llegada. Se confirmaron las descripciones de la red capilar, el funcionamiento de las válvulas cardíacas y técnicas de cirugía ocular que utilizaban el solano azul para dilatar la pupila y calmar el dolor sin matar al paciente. El doctor Giacomo no solo era un anatomista, era un visionario que entendía la relación entre los hongos, las bacterias y la curación de la carne podrida. El mundo estaba ante el legado de un hombre que, de haber vivido en un tiempo menos dogmático, habría sido considerado el Leonardo da Vinci de la medicina. Sin embargo, en medio del entusiasmo académico surgió una sombra de censura. El consorcio anunció que ciertos capítulos del manuscrito no serían liberados al público general por el momento. Se trataba de las secciones dedicadas a la toxicología avanzada y a lo que Giacomo llamaba la transmutación de los humores a través del aire. Los rumores que filtraban los investigadores hablaban de fórmulas químicas de una potencia aterradora. Sustancias que no solo servían para curar, sino que podían ser utilizadas para manipular la voluntad humana o para inducir estados de muerte aparente casi imposibles de detectar. Se decía que el solano azul, la planta cuyas semillas fueron halladas bajo el pegamento del manuscrito, poseía propiedades psicoactivas que permitían a la mente acceder a una percepción del tiempo no lineal. ¿Fue esta planta la que permitió al aprendiz proyectar su conciencia a través de 600 años? ¿Fue una tecnología química y no un milagro espiritual lo que trajo al joven lombardo al cuerpo de Mateo? Esta posibilidad era tan peligrosa que los gobiernos involucrados decidieron que el conocimiento era demasiado volátil para una era de conflictos globales y biotecnología. El secreto de Giacomo, que una vez fue perseguido por la Inquisición en nombre de Dios, ahora era secuestrado por la ciencia oficial en nombre de la seguridad nacional. Este giro de los acontecimientos nos sitúa ante un dilema que ha perseguido a la humanidad desde el principio de los tiempos. ¿Estamos ante un caso de mitomanía colectiva? ¿Una asombrosa coincidencia donde un niño con una memoria prodigiosa logró engañar a los expertos? ¿O estamos ante la prueba irrefutable de la palingenesia, la transmigración del alma que regresa para corregir una injusticia histórica? Los escépticos argumentan que el caso de Mateo podría ser un ejemplo extremo de criptomnesia de campo, donde el niño absorbió información técnica de su entorno de una forma que la ciencia aún no comprende. Pero esa teoría no explica las semillas ocultas, ni la marca de la horca, ni el dibujo del patíbulo que capturaba su rostro antes de nacer. La otra hipótesis, la de la memoria genética, sugiere que los traumas de nuestros antepasados quedan grabados en la estructura misma de nuestro ADN, esperando un catalizador para manifestarse. Según esta visión, Mateo no era el aprendiz, sino que su cuerpo recordaba el dolor y el conocimiento del joven ejecutado porque su linaje estaba conectado con aquel taller lombardo. Sin embargo, esta explicación también se queda corta ante la especificidad de los datos técnicos que el niño aportó sobre la estructura física del libro en Yale. La versión más inquietante es la que el propio Mateo parece haber olvidado. La idea de que la conciencia no es un subproducto del cerebro, sino una energía que preexiste y sobrevive a la materia. El aprendiz del doctor Giacomo, al sentir la soga apretando su garganta en 1420, pudo haber utilizado los últimos conocimientos prohibidos de su maestro para lanzar su esencia hacia el futuro, buscando un tiempo donde el fuego no fuera la respuesta a la curiosidad. Mateo fue el vehículo de un náufrago del tiempo que, tras entregar su tesoro en la playa del presente,
simplemente se disolvió en el océano de la normalidad. Hoy, mientras el manuscrito Voynich comienza a ser estudiado en universidades de todo el mundo, la figura de Mateo se desvanece en el anonimato. Sus padres han decidido protegerlo del acoso de los medios y de los cultos que ven en él a un nuevo profeta. Para ellos, la mayor victoria no es el avance de la medicina, sino ver a su hijo comer un helado, correr por el parque sin miedo al humo y dormir plácidamente en una habitación oscura, sin el peso de una Lombardía sangrienta sobre sus hombros. El misterio del manuscrito Voynich ha cambiado para siempre nuestra visión del pasado. Nos ha enseñado que la historia no es una línea recta de progreso, sino un campo de batalla, donde verdades fundamentales han sido enterradas y resucitadas una y otra vez. Nos obliga a preguntarnos qué otros conocimientos prohibidos están esperando en bibliotecas polvorientas, en códigos que aún no hemos roto, o en las mentes de niños que hoy dibujan en las paredes de sus habitaciones. Fue el manuscrito Voynich el último grito de una ciencia que pudo haber salvado a millones de personas de la peste y el sufrimiento, pero que fue silenciada por la tiranía del dogma? ¿O es una cápsula del tiempo que contiene tecnologías para las cuales nuestra ética actual todavía no es suficiente? ¿Es el caso de Mateo una prueba de que nadie muere del todo mientras su obra permanezca oculta, esperando el momento de ser leída? El pasado no está muerto, ni siquiera es pasado. Camina entre nosotros, se oculta en nuestras marcas de nacimiento y nos habla en lenguajes que hemos olvidado cómo escuchar. La historia de Mateo y el Dr. Giacomo es un recordatorio de que la verdad tiene una voluntad propia y que a veces necesita la voz de un niño para romper el silencio de los siglos. Si esta historia ha desafiado tus convicciones y te ha hecho mirar el mundo con ojos de asombro y sospecha, te invitamos a que no te detengas aquí. El misterio de la existencia es vasto y las sombras ocultan verdades que solo los más valientes se atreven a buscar. ¿Qué opinas tú? ¿Crees en la persistencia del alma a través de la memoria genética? ¿O piensas que existen fuerzas en la naturaleza capaces de doblar el tiempo para preservar el conocimiento? Tu opinión es la pieza final de este rompecabezas. Comparte tus teorías en los comentarios y únete al debate sobre el destino del escriba de la verdad. Para seguir explorando los rincones más oscuros de lo inexplicable, para descubrir los informes clasificados sobre las semillas de Yale y para conocer otros casos de niños que recuerdan vidas que cambiaron el curso de la historia, debes estar con nosotros. No permitas que el velo de la normalidad oculte lo extraordinario. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo y activa la campana de notificaciones. Tu suscripción es el compromiso de que no dejarás que la luz de la investigación se apague. Únete a nuestra comunidad de buscadores de la verdad y prepárate para el próximo enigma que desafiará todo lo que crees saber. Suscríbete y ayúdanos a desenterrar los secretos que el tiempo ha intentado sin éxito devorar. El viaje apenas comienza.